Bien, muchachos, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra plática. Déjenme nomás damos ingreso a los últimos compañeros y comenzamos. Bueno, muchachos, pues vamos a continuar entonces. Vamos a revisar esta parte final de el capítulo de inflamación. Esta presentación, bueno, yo la tengo separada porque en ediciones anteriores, este apartado, ¿verdad?, era un capítulo separado en el texto de Robbins, un capítulo que quedaba después del capítulo de inflamación, pero ya ahorita en la actualidad ya lo fusionaron con el capítulo de inflamación, y ahora es inflamación y reparación tisular. Entonces esta es la última parte del apartado de inflamación. Vamos a revisar un poquito lo que involucra el proceso de renovación, cómo los tejidos se reparan durante la respuesta inflamatoria y sobre todo, pues lo más importante, ¿verdad?, que es la parte clínica, ¿sí?, la parte clínica de las anomalías del proceso de reparación y renovación tisular, ¿verdad?, que las anomalías sí son hasta cierto punto frecuentes en la medicina clínica, y vamos a revisarlo con los ejemplos, y con eso terminaríamos este apartado del capítulo de inflamación. Entonces, importante, ¿verdad?, cuando se presenta una lesión tisular y una respuesta inflamatoria, pues a fin de cuentas nuestros tejidos activan una serie de acontecimientos que tratan de detener el daño, pero también propician la reparación tisular. Entonces, el concepto de cicatrización de los tejidos involucra a su vez dos elementos, ¿sí? El proceso de regeneración y el proceso de reparación tisular. ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? Bueno, regeneración, ¿sí?, representa la proliferación de células y tejidos para reemplazar estructuras perdidas, ¿sí? Eso es regeneración. Proliferación de células que reemplazan las estructuras que se fueron, ¿sí? Y la reparación incluye una combinación, de la regeneración del tejido, pero también la formación de una cicatriz. Digamos que la cicatriz es la parte de la reparación que involucra al tejido conectivo, porque una cosa es la regeneración del parénquima. Ustedes saben que nuestros tejidos tienen dos elementos, y todos los órganos cuentan con dos elementos. El parénquima pues representa la parte importante del órgano, la parte que hace la función, y la otra parte es el estroma, ¿sí?, el tejido conectivo. Entonces, una cosa es que se recupere el parénquima que se perdió durante la respuesta inflamatoria, y otra cosa es que se deposite colágeno. Bueno, durante la reparación tisular, ¿sí?, obviamente hay un reemplazo del parénquima que se perdió en la respuesta inflamatoria, que es la regeneración, y el otro evento que ocurre también es la formación de una cicatriz, y la cicatriz involucra el depósito de colágeno. Aquí está rápidamente, en resumidas cuentas, lo que involucra el proceso de homeostasis tisular y la agresión, el daño, y cuáles son los caminos que puede seguir un tejido para recuperar su estructura, para regenerarse, para repararse más bien. Vean, incluso aquí llega el daño al tejido, la célula sufre un daño, una respuesta inflamatoria, y hay tejidos los cuales tienen una regeneración constante y una regeneración en automático, como los epitelios, y la regeneración es rápida, se hace muy rápido. Pero también existen tejidos en donde el proceso de regeneración constante es más lenta, ¿sí?, que son los llamados famosos tejidos estables, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Una parte del tejido se pierde, ¿verdad?, que
queda nomás un pedacito, esta parte se pierde y posteriormente viene un crecimiento compensador de ese tejido para tratar de reponer lo que se perdió, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, otros patrones de reparación tisular, en donde el tejido pues no puede regenerar su parénquima, porque hay órganos que no regeneran parénquima, por ejemplo las neuronas, por ejemplo los miocitos del corazón, ¿verdad? Pues esas células si mueren ya no hay manera de que las podamos recuperar. ¿Y qué ocurre? Cuando se presenta la muerte de un segmento de un tejido que no se puede regenerar, pues simplemente se forma una cicatriz fibrosa, ¿verdad? Otra, cuando hay daño tisular, y este puede ser un proceso más crónico, como la inflamación crónica, como las infecciones, la tuberculosis, cuerpos extraños, la cirrosis. Con el paso del tiempo puede presentarse un fenómeno de fibrosis, ¿sí? Entonces, el órgano, ¿sí?, va teniendo una regeneración lenta, pero también va teniendo un depósito excesivo de colágeno, lo cual fibrosándolo. Y eso es lo que encontramos típicamente en el evento de cirrosis, ¿verdad? Entonces, vean los caminos que pueden seguir los tejidos cuando sufren un daño. Desde una regeneración rápida en automático, en tejidos que tienen mucha replicación, un proceso de compensación, la formación de una cicatriz o un proceso crónico que termina con la fibrosis del órgano. Entonces, el crecimiento de los tejidos, el proceso de reparación de los tejidos, bueno, pues viene determinado por la velocidad de proliferación de las células, ¿sí? Y también por el proceso de diferenciación y muerte celular. De acuerdo a la actividad de proliferación, nosotros los tejidos los vamos a dividir en 3 tipos, de acuerdo al índice de proliferación. Número 1, tejidos lábiles. Número 2, tejidos estables. Y número 3, tejidos permanentes, ¿sí? ¿Cuál es la definición de cada uno de ellos? Rápidamente, tejidos lábiles son aquellos en donde las células se dividen de forma continua durante toda la vida, ¿sí? Digamos que su proceso de recuperación tisular es muy rápido, porque constantemente se están dividiendo y dividiendo y dividiendo. Mientras unas se mueren, otras vuelven a reproducirse, y así están. Estos tejidos lábiles con altos índices de proliferación, pues tenemos a todos los epitelios de superficie, ¿verdad? ¿Se acuerdan los epitelios de superficie que revisamos en histología? El epitelio de la cavidad oral, el epitelio del esófago, la piel, el epitelio del intestino, ¿sí? Todos esos son tejidos lábiles. Los revestimientos de las glándulas también, el epitelio glandular, las células hematopoyéticas de la médula ósea, las células que dan origen a los elementos de la sangre, también son células que constantemente están teniendo replicación y su población se está recambiando y recambiando y recambiando durante toda nuestra vida. Luego tenemos los tejidos estables. Los tejidos estables, ¿sí?, son aquellos en donde sus células poseen un nivel de replicación bajo, pero sí tienen replicación, pero es mucho más lenta, ¿verdad? Entonces, en dado caso que sean sometidos a un estrés o a un daño tisular, o que un tejido o una parte del parénquima sea retirado, estas células tienen la posibilidad de responder al estímulo y pueden regenerarse rápidamente, ¿sí? Pero normalmente el índice de proliferación de los tejidos estables es más lento, ¿ya? Si se presenta una señal de que el tejido se está siendo agredido o se está muriendo parte del parénquima o una parte de ese tejido fue retirada, ¿sí?, este estímulo puede desencadenar que las células entren a un mayor nivel de replicación y generen un proceso de compensación, como por ejemplo el hígado, por ejemplo riñones, páncreas, las células blancas de la sangre llamadas linfocitos. El ejemplo clásico lo tenemos con el hígado, ¿verdad? Si por alguna razón se hace una cirugía, se retira, ¿sí?, se retira un segmento del hígado por algún tumor, ¿sí?, en cuestión de días y semanas, rápidamente el parénquima que se quedó vuelve a recuperarse
y regenera por completo al tejido. Vuelve a tener nuevamente un proceso de regeneración. Entonces, normalmente el tejido estable es un tejido que está lento en su replicación, pero posterior a una respuesta puede entrar a un proceso rápido de regeneración y hacer una compensación de lo que se fue o de lo que está dañado. Luego tenemos al grupo de los tejidos permanentes. El detalle de los tejidos permanentes es que tienen células que ya han abandonado el ciclo celular y que ya no pueden tener mitosis después de esto. O son los tejidos que ya no tienen capacidad de replicación. Esos son tejidos permanentes, como tal es el caso de los miocitos del corazón, los miocitos del músculo esquelético o las neuronas. Estos tejidos no tienen manera de poderse regenerar. Y si el tejido sufriera algún daño en particular, pues no hay manera de recuperarlo, simplemente se forma una cicatriz fibrosa. Entonces, el proceso de proliferación de los tejidos para la reparación tisular, pues viene regulada por muchas sustancias, ¿eh? Principalmente por factores de crecimiento que se unen con ligandos específicos y, a fin de cuentas, esta unión con ligandos específicos va a propiciar la estimulación de la transcripción de genes y con ello propiciar la proliferación celular, cuando esto se puede hacer. Rápidamente, nomás vamos a resumir un poquito los factores de crecimiento involucrados en el proceso de reparación de los tejidos. Ya algunos de estos ya los revisamos, ¿verdad? Y ya los hemos visto, ¿verdad? No me voy a detener mucho, pero sí que sepan que existen, ¿verdad?, estas moléculas, estos péptidos que estimulan la proliferación celular. Entonces, tenemos primero al factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? El factor de crecimiento epidérmico actúa sobre su propio receptor, el receptor de factor de crecimiento epidérmico, y propicia mitosis para células epiteliales, hepatocitos, fibroblastos, ¿sí? Es un factor que tiene un amplio margen para actuar. Actúa en muchos tejidos diferentes, por ejemplo, tejido epitelial o tejido conectivo, ¿verdad? El conocimiento de estos factores de crecimiento pues lo ha llevado a que sea involucrado en procesos patológicos. Por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico se encuentra mutado, tiene múltiples mutaciones y sobre todo a nivel de los receptores en muchos cánceres humanos, ¿eh? Yo creo que el ejemplo más conocido de una mutación o una sobreexpresión de un factor de crecimiento de un receptor lo tenemos en un cáncer muy frecuente, que es el cáncer de mama, ¿verdad? Y ya ahorita, con las técnicas especiales, con la inmunistoquímica, ya tenemos manera de poder identificar algunos de la sobreexpresión de estos factores de crecimiento. Y al identificar esta sobreexpresión de factores de crecimiento, pues ya existen terapias dirigidas, quimioterapias dirigidas para bloquear estos receptores que se encuentran mutados o que se encuentran sobreexpresados, ¿verdad? Y con ello, al bloquear estos receptores, pues obviamente disminuir el crecimiento tumoral o disminuir la posibilidad de que un tumor se extienda, ¿verdad? Yo creo que uno de los más estudiados, ¿ya?, uno de los más estudiados y con mucha práctica en la medicina clínica, pues es el receptor de factor de crecimiento, ¿sí?, epidérmico, que se expresa en el cáncer de mama, o también llamado HER2, ¿verdad? Ahorita, en nuestros tiempos, que una mujer tenga cáncer de mama, pues ya involucra no solo un diagnóstico histológico con hematoxilina y eosina, ya también una mujer que tiene cáncer de mama se le hace una inmunotipificación, y la inmunotipificación consiste en que al tejido se le hace inmunohistoquímica para ver si está expresando receptores hormonales y también la sobreexpresión de este receptor de factor de crecimiento.
Y si sí está sobreexpresado, se le da una quimioterapia dirigida. Es una quimioterapia ahora sí que molecular que va específicamente contra esta sobreexpresión y se bloquea los receptores y con esto bloquean el crecimiento tumoral, ¿verdad? Ahora sí que el crecimiento del cáncer de mama pues también es regido por muchos factores. No es el único no es la única línea, vamos, que vas a decir, bueno, yo bloqueo este receptor y ya, garantizo que la mujer va a curarse, por decirlo así. Es una buena vía y es muy importante que sepamos, porque sí hay muchos casos en donde muestran mucha mejoría las mujeres que tienen cáncer de mama al hacer un bloqueo sobre la sobreexpresión de este receptor, ¿verdad? Pero pues algunas sí funcionan y en otras no tanto. Pero aquí en la experiencia de su servidor, y se los digo, experiencia netamente pura, ¿verdad? De aquí del área de oncología, nos han llegado casos, ¿verdad? Toma de biopsia, se sigue el camino clásico para el diagnóstico de cáncer de mama, se le toma una biopsia, una lesión sospechosa por una mastografía, sale positiva, se le practica la inmunotipificación, resulta que sí es HER2 positiva, pues se le brindan las terapias, ¿eh? Se le brindan las terapias y luego, posteriormente, a la paciente se le somete a cirugía para quitarle el tumor. Y ha habido casos, y los digo, compartido con la experiencia real, en donde en el expediente clínico, en la historia clínica, pues se habla de que había un tumor de 3.5 centímetros. Y ya, posterior a esta quimioterapia, ha habido casos en donde se hace la mastectomía, la cirugía, e incluso su servidor nomás ha encontrado focos microscópicos chiquitos. El tumor tiende a desaparecer. La misma quimioterapia y la terapia de bloqueo dirigida contra HER2 evita que el tumor crezca y las células, ahora sí que el tumor empieza a tener una involución y solamente quedan focos microscópicos pequeños, ¿sí? Solamente visibles con el microscopio, ya no como una masa tumoral, ¿eh? Entonces, el conocimiento de estos factores de crecimiento pues es muy importante porque pues nos da esta oportunidad de poderles brindar terapias dirigidas. Esta es una fotografía de una inmunohistoquímica, ¿sí? Acuérdense que la inmunohistoquímica, como lo vimos en histología, tiene dos presentaciones. La inmunohistoquímica directa, que el principal ejemplo era con el microscopio de fluorescencia, que era una imagen fosforescente, o la inmunohistoquímica indirecta, que es la que realiza una reacción de inmunoperoxidasa, que esta sí la podemos teñir y ver con un microscopio de luz. Bueno, este es con el método indirecto, inmunoperoxidasa. Acuérdense que el tejido se impregna con un colorante azul, ¿verdad? Muchas de las veces se les pone o azul de metileno o hematoxilina y se pinta el fondo del tejido. Y cuando la inmunohistoquímica sale positiva, ¿sí? La parte positiva se pinta de color dorado o de color café marrón. Este es un ejemplo de una expresión de HER2 negativa completamente la muestra tumoral. Todo esto son las células malignas, ¿no? Y ya vieron, nomás se pintó de color azul, el puro fondo de contraste. No hubo reacción de las células tumorales a la búsqueda de la sobreexpresión de HER2, ¿verdad? Pero ponemos esta imagen y cambia completamente, ¿verdad? Ya vieron cómo las células tumorales se les remarca la membranita, pero bien remarcada la membrana, como si estuvieran viendo un patrón empedrado en mosaicos, ¿verdad? Se remarca todo lo que es el borde del mosaiquito de la piedra, que sería la membrana de la célula tumoral. Esta es una sobreexpresión, un HER2 positivo con inmunohistoquímica. Bueno, esta paciente sí es candidata a que le den el Herceptin, que es el trastuzumab, el medicamento, el tratamiento monoclonal dirigido, la quimioterapia dirigida para este tipo de tumor, ¿verdad? Entonces ya ahorita, así como les menciono porque este es muy frecuente y pues en todos los sistemas de salud existen. Gracias a Dios, el sistema de salud de nuestro país pues sí cubre, ¿sí? En las instituciones gratuitamente estos tratamientos, ¿verdad? Obviamente se tiene que seguir todo un protocolo y pues ya saben todo lo que implica, pero en realidad estos tratamientos y estas opciones son opciones que están disponibles para los pacientes y son pues completamente gratuitas, ¿verdad? Entonces,
pues ya son los nuevos descubrimientos, los nuevos tratamientos, que son las famosas quimioterapias dirigidas con los famosos anticuerpos monoclonales, ¿verdad? La medicina del futuro, ahora sí, de la medicina que se está dando para el futuro, es mucho, en el caso del tratamiento del cáncer, es mucho con anticuerpos monoclonales. Ya tú molecularmente vas y buscas qué receptor está expresado, qué molécula se expresa, y tú lo bloqueas. Sale positivo, ya le das un medicamento que va y lo bloquea directamente, ¿verdad? Casi todos los anticuerpos monoclonales tienen terminación como en SUMAP, con Z, sí, SUMAP, trastuzumab, getuzumab. Son las terminaciones que se manejan en los nombres de estos nuevos medicamentos, que obviamente por fuera son quimioterapias sumamente costosas y muy caras, de miles y miles de pesos, ¿verdad? Pero en el sector salud, pues sí tenemos acceso a ellas. Entonces, vean la importancia de conocer estas moléculas o estos factores de crecimiento y cómo la ciencia ya ha llegado todavía más allá para poder incluso ver el aspecto patológico en el caso de los tumores y cáncer y bloquear. Esto lo vamos a revisar nuevamente en la parte de oncología. Factor de crecimiento del endotelio vascular, potente inductor de formación de vasos, ¿verdad? El factor de crecimiento del endotelio vascular lo podemos encontrar relacionado con la vasculogenia, ¿sí? O en el crecimiento de nuevos vasos, ¿sí? Ya posterior al nacimiento, que es el fenómeno de angiogenia. ¿Sí? Este factor permite la angiogénesis durante la inflamación crónica. ¿Sí? Este factor está involucrado en los procesos de inflamación crónica porque propicia la formación de nuevos vasos y también en el proceso de cicatrización de las heridas. Pero desgraciadamente el factor de crecimiento del endotelio vascular también está implicado en el crecimiento de tumores, ¿verdad? Otros factores, factor de crecimiento fibroblástico, también muy importante la reparación de las heridas. Factor de crecimiento transformante beta. Este factor, que de hecho ya lo revisamos y lo vimos en el primer capítulo, hace muchos efectos que en algunos de los casos parecen contrarios, ¿sí? Pero obviamente el efecto que hace el factor de crecimiento transformante beta depende del tipo de tejido, células que haga efecto e incluso el tipo de lesión asociada, ¿sí? Por tener esta capacidad de abarcar muchos campos, a este factor se le llama factor pleiotrópico, ¿eh? Por ejemplo, en algunas poblaciones celulares puede hacer efecto bloqueando el ciclo celular, ¿sí? En vez de ser un factor de crecimiento, hace bloqueo sobre el ciclo celular, ¿sí? En otros tejidos puedes tener un efecto fibrogénico importante, ¿sí? Estimula reclutamiento de fibroblastos e induce la producción de colágeno, ¿verdad? El factor de crecimiento transformante beta dentro del proceso de reparación tisular patológicamente ha sido asociado a la fibrosis, ¿verdad? A muchos procesos que desencadenen fibrosis, como por ejemplo el enfisema pulmonar, como por ejemplo la cirrosis hepática. Pues obviamente los factores de crecimiento pues actúan en receptores, ¿verdad? Y actúan también a cierta distancia. Hay factores que pueden actuar ahí mismo, en su vecindad, actuando sobre ellos mismos o a distancia, que son ahora sí que los patrones de cómo actúan estos factores de crecimiento, ¿verdad? El factor de crecimiento puede actuar sobre la misma célula, ¿sí? Este sería un proceso de señalización autocrina. La célula puede producir factores de crecimiento que actúan en dianas que están cercanas, ahí en su vecindad. Estas serían señales paracrinas, o los factores de crecimiento pueden viajar a distancia y tener un efecto lejos del sitio de origen, que sería una señalización endocrina, ¿verdad? Dentro de los procesos patológicos de los tumores, ¿sí? La mayoría actúan en este nivel, por medio de las señales autocrinas, ¿sí? Y el ejemplo de regeneración tisular menciona lo que es el parénquima hepático, lo pone como ejemplo para ver cómo algunos tejidos o algunos órganos tienen una capacidad de regeneración muy rápida
cuando son sometidos a un estrés, ¿verdad? Incluso por ahí pone un ejemplo, no sé si todavía esta edición la tenga, porque he tenido oportunidad de revisar algunas cosas, pero no todo, pues me gana un poquito el tiempo, de ver si todavía está descrito en ese apartado de regeneración tisular, en donde pone ejemplo al hígado, ¿verdad? Pone un ejemplo mitológico, comparativo, ¿verdad? No recuerdo ahorita quién es, de un personaje de la mitología griega, que en su castigo es enviado a una colina con el abdomen abierto y al parecer creo que los cuervos o algunos animales, aves de rapiña, le comen el hígado y luego regresa y luego se recupera, regenera y luego vuelve a regresar a la montaña para que sea devorado su hígado por estas aves de rapiña, ¿verdad? Poniendo como ejemplo el hígado, que es una estructura que tiene capacidad de regeneración, ¿verdad? Entonces, y está descrito, ¿verdad? La resección de hasta un 60% del hígado, por ejemplo, en algún tumor, ¿verdad? Se traduce en una duplicación del parénquima prácticamente en un mes, imagínense, ¿verdad? Qué rápido es el estímulo para que el parénquima que quedó sano de volada vuelva a regenerarse y vuelva a hacer un crecimiento compensador, ¿verdad? Esta regeneración se da por hiperplasia de los lóbulos que quedaron tras la cirugía. Obviamente lo que quedó, ¿sí? Es una hiperplasia o crecimiento compensador, ¿verdad? Y obviamente pues todo esto depende de citocinas y factores de crecimiento. Y aquí lo tenemos, rápidamente nomás en un esquema, la imagen, ¿verdad? El antes y el después, aquí está la regeneración de este segmento del hígado, y luego en la otra parte, el crecimiento compensador de la otra parte que quedó restante, ¿verdad? Y esto se da en un periodo muy corto de tiempo. El hígado en ese sentido, siempre y cuando esté sano, esto es muy importante, siempre y cuando esté sano, pues este proceso de regeneración, pues sí es muy rápido, muy, muy rápido. Obviamente, pues no todos los órganos tienen esta capacidad. Entonces, el proceso de reparación tisular, pues también requiere de la acción de la matriz extracelular. ¿Eh? Cuando un tejido sufre daño, ¿eh? O se quita una parte de él, pues exclusivamente la regeneración del parénquima no es nomás lo que pasa. Requiere también de que la matriz extracelular y el tejido conectivo también se regeneren. ¿Eh? Entonces, la reparación y la regeneración no solo dependen de la actividad de factores solubles, ¿verdad? También de interacción entre las células y componentes de la matriz extracelular, ¿sí? No olvidemos, entonces aquí, el fuerte involucro que tiene el tejido conectivo, con sus elementos que ustedes ya se saben. Células y matriz extracelular. Entonces, en este proceso de regeneración tisular, la angiogenia, pues obviamente es clave, ¿verdad? Se forman nuevos vasos para seguir aportando oxígeno y nutrientes en el proceso de reparación tisular, ¿verdad? Pues también se da migración y proliferación de fibroblastos, ¿verdad? Depósito de tejido conectivo, ¿verdad? Cuando se está dando el proceso de reparación de las heridas, sobre todo cuando hay solución de continuidad, cuando hay una ruptura del tejido, una lesión, ¿verdad? Una cortada, por ejemplo, una incisión, el tejido se regenera con un componente inflamatorio, proliferación de fibroblastos y proliferación de nuevos vasos. Este tejido, ¿sí? De formación nueva en el sitio donde estaba la herida, ¿sí? Se le llama tejido de granulación. Y yo creo que todos lo hemos visto y lo hemos conocido cómo es el tejido de granulación. ¿A cuántos de ustedes no les habrá pasado que se han caído, han tenido una cortada en la pierna, una cortada en un brazo, en la mano, al ir corriendo, a lo que ustedes estén haciendo? Tienen por ahí un accidente, una caída, se cortan, obviamente sale sangre, lo que involucra ahí el dolor, el traumatismo, y posteriormente, ¿sí? Y posteriormente, ya que la herida
está ahí, empieza a aparecer un tejido con una coloración rojo sandía. Es un tejido muy friable que si ustedes lo tocan y lo intentan mover, se desprende y sangra nuevamente. Este tejido que sale a la superficie de la herida, que protruye la herida con una coloración rojo sandía, se le llama tejido de granulación. Y es esto, ¿sí? Migración de fibroblastos, depósito de tejido conectivo, nuevos vasos y material inflamatorio. ¿Sí? Tejido de granulación es muy importante. Posteriormente, en este proceso de reparación de las heridas, pues viene un proceso de maduración y reorganización. La misma cicatriz se remodela por producción de más colágena y la cicatriz fibrosa, que era un tejido de granulación, pasa a ser una cicatriz fibrosa más estable, más rígida, ¿sí? Pues obviamente dentro de estos componentes de la inflamación, pues los macrófagos son muy importantes, ¿verdad? Pues ya que se encargan de eliminar, ¿verdad? Los agentes que ya están muertos, células muertas, pero también son orquestadores importantes porque también pues, participan en la respuesta inflamatoria y también aportan factores de crecimiento para proliferación de las células involucradas en esta reparación tisular. Esto es lo que les decía. Entonces la angiogenia, proceso de desarrollo de nuevos vasos a partir de vasos preexistentes. Los factores de crecimiento del endotelio vascular, como el tipo A, pues estimula la proliferación y migración de células endoteliales, las células del epitelio plano simple de los vasos sanguíneos. Factor de crecimiento de fibroblastos, tipo 2 principalmente, estimula también la proliferación de células endoteliales y hay dos moléculas muy importantes también descritas en el proceso de reparación tisular, sobre todo en las heridas que se llaman angiopoietinas 1 y 2. También claves en la angiogenia y en la maduración estructural de esos nuevos vasos preformados, ¿sí? Angiopoietinas 1 y 2. Otros factores, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿sí? Y factor de crecimiento transformante beta, también participan en el proceso de estabilización de la cicatriz, ¿verdad? Por ejemplo, el derivado de plaquetas, ¿sí? Permite el reclutamiento de leiomiocitos, ¿verdad? El transformante beta inhibe la proliferación de células endoteliales, ¿sí? Y potencia la producción de proteínas de la matriz extracelular, como colágeno, ¿verdad? En todo este proceso de estabilización y maduración de la herida, ¿sí? Hay que darle importancia a un grupo de moléculas llamadas metalometilproteinasas, ¿sí? Metaloproteinasas de la matriz extracelular que degradan, ¿sí? Dicha matriz extracelular y abren un espacio para que los canalitos vasculares empiecen a crecer y empiece a incrementarse la circulación. Entonces, otros factores también importantes en el proceso de reparación y regeneración de las heridas son factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento transformante beta. ¿Sí? Entonces, el depósito de este tejido conectivo se produce en dos fases, ¿verdad? Obviamente una primera fase de migración de fibroblastos y su proliferación, depósitos de proteínas de matriz extracelular, obviamente, ¿sí? Mediados por estas células, ¿verdad? Entonces, este es el proceso de depósito de tejido conectivo, primero con migración de fibroblastos y posteriormente con depósito de moléculas de matriz extracelular. Entonces, queda menos de un minuto. Se conectan con el mismo link, por favor. Gracias. Bien, muchachos, pues vamos a continuar. Entonces, estábamos revisando las fases que sigue el proceso de la reparación de las heridas, tomando como referencia, ¿sí? La participación de fibroblastos, ¿verdad? Entonces, una primera etapa sería la migración, la llegada de fibroblastos y posteriormente, ¿sí? La etapa de depósito de proteínas, ¿verdad? Dentro de este proceso de reparación, ¿sí? Apoyada por fibroblastos, el factor de crecimiento transformante beta se considera como una citosina muy importante en la síntesis y depósito de proteínas del tejido conectivo, ¿sí? Entonces hay que darle su importancia en el caso de este efecto fibrogénico.
¿Cuáles son los factores que tienen efecto sobre la cicatrización o que pueden alterarnos la cicatrización de los tejidos? Pues yo creo que algunos de estos ustedes ya los conocen, ¿verdad? Y los habrán leído, ¿verdad? Ya ahorita más con la literatura que la tenemos más accesible, con el internet, con la computadora, con el teléfono. Ya ahorita uno puede conocer más a profundidad estos temas y pues definitivamente hasta incluso por lógica, ¿verdad? Saben ustedes que si presentaran estos factores, pues claro que la cicatrización se va a ver amenazada. Demos un segundito. Sí, ¿qué le pasa aquí? Por favor. Gracias. Ok, entonces tenemos factores que nos alteran el proceso de cicatrización. Por ejemplo, si tenemos una infección, pues definitivamente la cicatrización de los tejidos va a ser más lenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria, aparte de que se está centrando en poder recuperar el tejido y regenerarlo, pues también está combatiendo un agente infeccioso, ¿verdad? Pues obviamente el proceso se vuelve más lento. Hay que tratar la infección. Número 2, la presencia de diabetes, ¿sí? Si tenemos una persona con diabetes que no está compensada, que no está estable con su conteo glicémico, una diabetes descompensada, pues definitivamente el proceso de cicatrización también es muy lento, ¿sí? La persona que se encuentra desnutrida, pues claro, ¿verdad? No tiene también nutrientes de dónde jalar para poder crear nueva matriz extracelular, regenerar tejidos. Entonces, pues definitivamente si tenemos un estado nutricional deficiente, pues la cicatrización también lo va a hacer, ¿verdad? El consumo de sustancias que pueden comprometer la cicatrización son los medicamentos o las sustancias del grupo de los esteroides, ¿sí? Y aquí incluimos en este grupo a los famosos glucocorticoides. Son medicamentos que se utilizan en el tratamiento de muchas enfermedades como inmunosupresores o para frenar la inflamación. Entonces, un componente importante, y ya lo vieron ustedes, dentro de la cicatrización y la regeneración de los tejidos es la inflamación. Entonces, si bloqueamos la inflamación, pues por supuesto que la cicatrización también se va a ver comprometida, ¿sí? El uso de esteroides compromete el proceso de cicatrización. Factores mecánicos, pues obviamente no es lo mismo que se presente una lesión o una cortada en el pulgar a que se presente en el codo. Pues obviamente por ser el pulgar, que es un elemento muy importante en la mano, pues el hecho de estar en movimiento, pues todos estos efectos mecánicos pues van a hacer más lenta la cicatrización por el traumatismo, ¿sí? Por eso a veces lo que se sugiere es que esa parte que tiene la lesión se inmovilice para que el factor mecánico no tenga tanto efecto y pueda recuperarse. Tipo y alcance de la lesión, pues sí, no es lo mismo que tengas una cortada en el codo o en el brazo a que tengas una lesión en el cuero cabelludo o una lesión que te involucre la nariz o la fosa orbitaria, ¿sí? Depende mucho de la localización, ¿sí? Y pues obviamente no es lo mismo, les digo, una lesión que se presente en la cabeza a una que se presente en una extremidad. Entonces, estos son los factores que modifican el proceso de cicatrización, ¿sí? Y cómo estos influyen en que la cicatrización sea más lenta, y las cuales nosotros como médicos estamos obligadísimos a vigilar y a checar en nuestros pacientes. Si tenemos un paciente diabético, pues hay que checar que esté bien controladito, que su glicemia esté controlada. Si el paciente diabético está controlado, prácticamente la cicatrización se vuelve similar a la de una persona normal. Pero si el paciente está descompensado, aguas. Este paciente les va a dar muchísimos problemas. Entonces, todos estos factores son importantes que los evaluemos cuando tenemos un paciente o alguien que está siendo sometido a un proceso cicatrizal. Otros conceptos que se mencionan dentro de la cicatrización de las heridas son los famosos cierres de la herida, ¿sí?
o los cierres de intención, ¿verdad? Esto lo aplicamos principalmente cuando las heridas se presentan en los epitelios y principalmente en la piel. Esto lo van a revisar en cirugía general y también lo van a ver en cirugía plástica, cuando hagan esa revisión de ese módulo, ¿verdad? Dentro de cirugía general. Se aplica un concepto que le llamamos cierres de intención. Por ejemplo, el cierre de primera intención, que lo aplicamos en el caso de una incisión, de una cortada, en donde los bordes de la herida están limpios y nosotros lo cerramos con la ayuda de un material de sutura, ¿sí? Entonces el cierre de la herida se hace de primera intención y se hace de inmediato, se hace una limpieza, se hace una antisepsia del sitio que está dañado, que está cruento, que está abierto, y como pues es una lesión que tiene bordes limpios, pues simplemente se afronta con el material de sutura. El cierre de primera intención, pues es el clásico cierre de una herida, cuando una persona tiene una cortada con un vidrio, con una piedra, se abre la piel y dice, es que le van a dar 3 puntadas, le van a dar 5 puntadas. Bueno, se hace una limpieza de la herida, se ve que no hay compromiso de nada, ¿verdad? Todo está bien, está limpia la herida, se cierra con material de sutura. Ese se le llama cierre de primera intención. Pero, en ocasiones, el defecto que queda en la herida es muy grande. El defecto puede ser muy marcado, incluso puede quedar un boquete, porque la lesión es muy fuerte, o la herida puede estar complicada con infección, con abscesos, una úlcera grande, o incluso con necrosis. Entonces aquí el proceso de reparación y regeneración de los tejidos pues es más lento. En ocasiones lo que hacen los cirujanos, ¿verdad?, es dejar que el tejido poco a poco vaya granulando, se le da tratamiento, ¿sí? Se le da tratamiento para la infección, en dado caso que exista, y se le apoya con medicamentos que ayuden a la regeneración tisular, y posteriormente, si la herida se acomoda, se puede suturar. Pero mientras se tiene que dar un tiempo para que el mismo proceso de regeneración, la inflamación, traten de cicatrizar el tejido por sí solo. En el caso de las heridas, cuando son muy extensas, pues definitivamente pues no hay forma de hacer un cierre por primera intención aquí. Tenemos que esperar a que la herida solita empiece a cicatrizar, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? En el caso de las heridas de segunda intención, que también le llaman unión secundaria, la reacción inflamatoria es más intensa, se desarrolla tejido de granulación, ¿sí? Y se va acumulando matriz extracelular. En el caso del cierre de segunda intención, lo que hace el cirujano, se deja tiempo que la herida se recupere, que granule, que se acerquen los bordes, y si está limpia y no tiene complicaciones, puede suturarse, ¿sí? En el cierre por segunda intención nunca es en automático, se tiene que dejar un tiempo de regeneración y de granulación del tejido para que pueda cerrarse o afrontar sus bordes. Algunos ejemplos de cicatrización de las heridas y lesiones de inflamación aguda. Acá arriba tenemos una úlcera, ¿verdad? Acuérdense la definición de úlcera, que es un tejido necrótico que se pierde y deja un defecto, ¿sí? Deja un defecto en el sitio donde se desprendió el tejido, y casi siempre le aplicamos a los epitelios. Aquí está una úlcera. Vean, aquí se ve lo que es el epitelio de la piel de este lado, el epitelio de la piel de este otro lado, y aquí se puede observar el defecto, ¿sí? El defecto de la lesión ulcerada, ¿verdad? Ahora bien, vean las dos fotografías inferiores. La del lado izquierdo, este es el tejido de granulación, ¿sí? Si ustedes tomaran una biopsia de un tejido que está granulando, eso es lo que van a ver al microscopio. ¿Y qué van a observar al microscopio? Van a observar muchísima proliferación de vasos, van a encontrar células inflamatorias, neutrófilos, linfocitos, macrófagos, y aparte de la formación de nuevos vasos y la inflamación, vamos a encontrar tejido conectivo con fibroblastos. Ese es el tejido de granulación. Entonces, cuando yo le tomo una biopsia y veo que está el depósito de tejido de granulación, les digo 3 componentes clave: componente inflamatorio, ¿sí? Con neutrófilos, linfocitos,
proliferación de nuevos vasos, componente vascular, y el tercer componente, tejido conectivo con fibroblastos. ¿Y qué pasa después de la granulación? Que es ese tejido que les digo, color rojo sandía, muy friable y sangrante, claro, si se talla, si se traumatiza. Vean de este lado, miren, ya apareció el epitelio y ya se formó la cicatriz. De hecho, aquí se puede ver colágeno, mucha proliferación de fibroblastos, ¿sí? Aquí ya se presentó la aparición de una cicatriz estable. De hecho, aquí ya se reepitelizó, ¿sí? Reepitelizó, ya apareció epitelio en la superficie, ¿sí? Y así poco a poco van madurando las heridas. Pero ¿qué ocurre con las cicatrizaciones patológicas, verdad? Pues en ocasiones el proceso de cicatrización se trastorna, ¿verdad? Y esto aunado a que el estímulo que causa la lesión persiste, como infecciones, reacción inflamatoria, pues bueno, tarde que temprano empieza a haber un proceso de depósito excesivo de colágeno y el órgano se empieza a fibrosar. Y les digo, y esto ocurre en algunos sitios como en el hígado. Se presenta una lesión tisular como por ejemplo el alcoholismo o la infección por hepatitis C. Entonces, se presenta esta situación, ¿verdad? De un estímulo lesivo que persiste y persiste y persiste y no se elimina, y la misma cicatrización conlleva a un depósito excesivo de colágeno. La fibrosis lo definimos como un proceso de depósito excesivo de colágeno. Con el paso del tiempo, la fibrosis va causando falla y disfunción colágeno. Aquí están las anomalías de la cicatrización. Pues puede ocurrir cuando la formación inadecuada de tejido de granulación o cicatriz no es buena. Ocurren dos complicaciones. Uno, que la cicatriz se vuelva a abrir. Dos, que se ulcere, ¿sí? Entonces, sí es importante cuando nosotros estamos observando un tejido de cicatrización, que ustedes lo estén vigilando constantemente, su cicatriz le estén echando un ojo clínico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se complica de alguna manera, las dos más frecuentes son estas. O se abre nuevamente la herida, lo que se llama dehiscencia, o se ulcera, ¿verdad? Y obviamente ver factores asociados, ¿verdad? Pues obviamente tenemos un paciente diabético que trae una glucosa de 400, que no lo podemos controlar con nada, ¿verdad? Y aparte trae una neuropatía diabética ya muy establecida, pues obviamente el proceso de cicatrización de sus heridas va a estar más comprometido. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues hay que darle tratamiento, ¿verdad? Para que pueda regularizar nuevamente sus niveles de glucosa, ¿sí? Y pues ayudarlo con algunos otros medicamentos o agentes que faciliten un poquito la granulación y la cicatrización. Entonces hay que ver también los factores de fondo que tiene el paciente. También existe una formación excesiva de los componentes de la cicatrización y puede crearnos una cicatriz muy prominente o una cicatriz que sobrepasa, ¿sí? Sobrepasa los límites anatómicos, ¿sí? Una cicatrización excesiva. Y el patrón de cicatrización excesiva lo tenemos de dos maneras, ¿sí? A lo que le llamamos cicatrices hipertróficas y a lo que le llamamos queloides, ¿sí? ¿Cuál es la base de estas dos formaciones excesivas de cicatriz? La acumulación excesiva de colágeno. Hay mucho depósito de colágeno, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una herida, la herida se repara y vemos que la cicatriz sigue creciendo un poquito más allá de su límite, se eleva, sobre todo una cicatriz elevada. A ese proceso se le llama cicatriz hipertrófica. Pero cuando el tejido cicatrizal, aparte de estar elevado, sigue creciendo y se extiende más allá de los límites de la herida, de ser hipertrófica, va a pasar a cicatriz queloide. Tanto las cicatrices hipertróficas como los queloides suelen asociarse a lesiones que son profundas en la piel, ¿sí? Dermis profunda, tejido subcutáneo,
son vistos en traumatismos graves y sobre todo personas que tienen quemaduras. Los que tienen, por ejemplo, quemaduras de segundo grado, ¿sí? Son más susceptibles a tener hipertróficas o queloides. Y también la raza. Las personas de raza negra son más susceptibles por el patrón de su raza y genética a que tengan con más frecuencia hipertróficas e incluso queloides. De hecho, ahí está una imagen de un queloide. Aquí está lo que es la piel. Y vean cómo el tejido cicatrizal excesivo sobrepasa los límites anatómicos. Cuando solamente está sobreelevada, ahí se queda como hipertrófica. Pero cuando parte de sobreelevada, sobrepasa los límites anatómicos normales y se extiende más allá, incluso formando nódulos, ¿sí? Esto ya es un queloide. Y microscópicamente, aquí se puede ver el epitelio, microscópicamente aquí está, miren, estos son los fascículos gruesos de colágeno en bucles gruesos, ¿sí? Una cicatriz queloide. También existen dentro de las anomalías de la cicatrización una formación excesiva de tejido de granulación, esto en las primeras etapas de cicatrización, ¿sí? Y en ocasiones el tejido de granulación puede ser tan exuberante, ¿sí?, que protruye por encima de la cicatriz, ¿sí?, evita que la cicatriz cierre e incluso puede formar un tumorcito vascularizado, muy doloroso, sangrante, ¿sí?, porque pues está desprovisto de epitelio y no deja que la cicatriz cierre, ¿verdad? Esta granulación exuberante que forma una masa, un tumorcito que sobresale de la superficie, se le llama granuloma piógeno, ¿sí? Se le llama granuloma piógeno. Sitios donde son más frecuentes los granulomas piógenos, principalmente en la cabeza, en la cavidad oral. Gente que se somete a procedimientos dentales, ¿verdad? En ocasiones el crecimiento del tejido de granulación puede ser muy fuerte y forma en realidad un tumorcito. Entonces son los sitios más frecuentes de formación de granulación exuberante, específicamente granuloma piógeno. Aquí está, miren. Por ejemplo, en el labio. Vean aquí, miren cómo sobresale como un nodulito, un tumorcito vascularizado, con una coloración moradita o rojita por la sangre, ¿sí? Y es un granuloma piógeno. En ocasiones el único tratamiento pues es quitarlo completamente, ¿verdad? Porque a veces sí suelen tener un mayor crecimiento y más si te lo traumatizas por estar en la cavidad oral, crece más y llega un momento en donde molesta mucho y sangra mucho, ¿sí? Granuloma piógeno. En ocasiones el proceso de depósito de tejido de granulación puede ser más intenso, ¿sí? Pero este proceso de depósito excesivo de cicatriz se acompaña también de una proliferación excesiva de fibroblastos. O sea, una cosa es que tú tengas una cicatriz muy pronunciada como una hipertrófica o un queloide, con mucho colágeno, pero también existe un patrón de cicatrización, ¿sí?, muy exuberante, que aparte se acompaña de mucha proliferación de fibroblastos con mitosis, algunos de ellos se ven medios feos, y la cicatrización se vuelve rígida, se vuelve dura, ¿sí? Casi siempre afecta a tejidos muy profundos o sobre todo la cavidad abdominal, ¿sí? Y en ocasiones este tipo de cicatrices exuberantes, ¿sí?, si se resecan y no se quitan completamente, pueden regresar y a veces regresan con una mayor proliferación, aparte de que recidivan. Este tipo de cicatrización excesiva con proliferación excesiva de fibroblastos, ¿sí?, reciben el nombre de desmoides o tumores desmoides o fibromatosis. Ya en las nuevas clasificaciones patológicas en la parte de oncología, los desmoides o las fibromatosis ya son consideradas como neoplasias de bajo potencial, ¿sí? Todavía se desconoce cuál es la señal que reciben los fibroblastos para agarrarse a proliferar y proliferar y proliferar y formar una masa tumoral de tejido cicatrizal con muchos fibroblastos. Pero si por alguna razón entra el cirujano, no lo quita completo, nomás quita un pedazo, como si recibiera la señal y vuelven a proliferar. Y prolifera, regresa y regresa más grande la cicatriz. Esa es la característica de los desmoides. E incluso existe un riesgo, porque en realidad existe y está documentado. Quitas un desmoide y regresa, quitas un desmoide, regresa,
y a la tercera o cuarta se puede transformar ya en una neoplasia maligna, una proliferación de fibroblastos sin control. ¿Sí? Esto es muy interesante dentro de las anomalías de la cicatrización. Aquí tenemos una imagen microscópica de un desmoide precisamente. Esto que está aquí de este lado es músculo, músculo que quedó atrapado, todo esto que está por aquí, a los lados, todo esto es la proliferación excesiva de fibroblastos y de colágeno, prácticamente atraparon el músculo. Vean aquí, las flechas señalan mitosis. Hay un incremento de la actividad de mitosis, hay muchos fibroblastos, ¿verdad? Algunos de ellos se ven medio raritos, medio toscones, ¿verdad? Es una proliferación neoplástica, por eso muchos a los desmoides, ¿sí?, les dan el nombre de neoplasias limítrofes o de bajo potencial maligno, porque tienen esa capacidad de recidivar y recidivar. Los sitios más frecuentes de las fibromatosis o los tumores desmoides son la cavidad abdominal. Son sitios de tejidos profundos, ¿sí? Un desmoide no te lo encuentras en la superficie. En tejidos superficiales no, son solo de tejidos profundos. ¿Dudas hasta aquí de esto? Muy importante las anomalías, bien leíditas para el examen, porque esa es la parte interesante y de eso van a ver mucho allá adentro en el hospital cuando ya les toque estar en el ejercicio del conocimiento allá en el hospital, el aprendizaje de la práctica hospitalaria. Les va a tocar ver mucho de esto, muchas dehiscencias de herida, infecciones de herida, diabéticos con heridas rebeldes que no cicatrizan, cierres de primera intención, les va a tocar suturar, cierres de segunda intención, les va a tocar ver queloides, queloides hipertróficas. Yo creo que ya hasta alguien de ustedes se habrá acercado a decirles, ¿qué es esto? Es una cicatriz hipertrófica. O ya en los casos más interesantes ver un desmoide. ¿Dudas? De mi parte no, doctor. Doctor, disculpe, había mencionado en una de las anomalías que era una cicatrización de piocito, pero no recuerdo si sí era así el nombre. ¿Cree que me lo podría repetir, sí, por favor? En las anomalías de la cicatrización, eso también es otra cosa que no es raro y sí se van a encontrar casitos, que es el que les digo que se da en la cabeza, principalmente en la cavidad oral. Es un tejido de granulación exuberante que forma un tumor, se llama granuloma piógeno. Granuloma piógeno. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando es muy grande, pues es mejor quitarlo. Van con el cirujano o con el odontólogo y lo reseca y lo quita, pero tiene que quitarlo completo, porque si no lo quita completo regresa. Granuloma piógeno. Son muy latosos porque sangran mucho. No son malignos, para nada, no son malignos, pero son muy latosos porque forman lesiones grandes, ¿verdad? En ocasiones muy molestas a la hora de comer y pues duelen también. Gracias, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a cerrar este apartado. Vamos a revisar una pequeña introducción del siguiente capítulo. Pues vamos a entrar al siguiente capítulo del Robbins. Pues ya nos echamos el capítulo de todo lo que es la célula comunidad de salud y enfermedad. Ya nos echamos todo lo que es adaptación, lesión y muerte celular. Y luego el siguiente capítulo, todo lo relacionado a la inflamación y reparación tisular. Entonces vamos avanzando y vamos a platicar ahora de los trastornos que tienen que ver con la circulación. Ojo, este es un capítulo que va centrado en los trastornos en la hemodinamia, en la circulación, ¿sí? No tanto de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, de hecho, si ustedes se agarran el libro, pues tiene un capítulo dentro de patología especial. Todo esto es patología básica, todos los conocimientos de patología básica. Entonces ya vamos a entrar a trastornos hemodinámicos. Después de este capítulo viene el capítulo de las enfermedades genéticas, las genopatías,
Vamos a dar una repasadita por ahí a lo que vieron con la doctora Chapa. Y bueno, no sé si quién les dio, si fue biología molecular o genética que les dio Chapa. Bueno, vamos a repasar un poquito de genética. Y pues ya, acabando genopatías, ya viene ahora sí que la artillería pesada del curso. Con inmunopatología, porque ya son temas ya de mucha clínica, ¿verdad? De muchas enfermedades, y aparte de muchas enfermedades, también de mucha biología molecular, de mucha, se menciona nuevamente muchas cosas de genética, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos avanzando poco a poco, vamos bien, ¿verdad? Vamos a platicar una introducción a este apartado de trastornos en la hemodinamia, que incluye el famoso tema de estado de shock. Vamos a revisar rápidamente unos conceptos dentro de los trastornos hemodinámicos. Primer concepto, edema, que ya lo hemos venido mencionando, no les estoy hablando de otra cosa que no sepan, ¿verdad? ¿Qué es el edema? Pues un aumento patológico del líquido intersticial, ¿sí? Un tejido edematoso, ¿cómo está? Pues está hinchado, está aumentado de volumen, está turgente, en algunas ocasiones se ve pálido, ¿ah? Brillante. Ese es el edema, aumento patológico del líquido intersticial. Cuando este edema pasa a las cavidades corporales, también recibe el nombre, ¿sí? De acuerdo al sitio donde está. Por ejemplo, en el tórax le llamamos, bueno, más frecuentemente, hidrotórax, pero más frecuentemente en la clínica le decimos derrame pleural. Hidroperitoneo, o que también le llamamos ascitis, que es más común que le digamos ascitis, ¿verdad? O el hidropericardio, ¿verdad? Entonces, edema consiste en un aumento de líquido. Ahora bien, el edema puede tener dos fuentes, una fuente no inflamatoria o una fuente inflamatoria. La fuente inflamatoria ya la revisamos en el capítulo anterior. Entonces, dentro de los trastornos hemodinámicos, las causas y la fisiopatología del edema van relacionadas al edema no inflamatorio, ¿sí? Casi siempre el edema no inflamatorio pues, se debe a un aumento de la presión hidrostática dentro de los vasos o reducción de la presión oncótica del plasma, ¿verdad? El edema no inflamatorio nos origina, ¿sí? El líquido que se fuga, el edema no inflamatorio es a lo que se le llama como transudado. ¿Se acuerdan en el capítulo pasado que hablamos de la diferencia de exudado y transudado? Bueno, el líquido que surge de un edema no inflamatorio se le llama transudado. Causas, pues hay muchas que las vamos a ahondar: falla cardíaca, falla renal, falla hepática, desnutrición, ¿verdad? Y el edema inflamatorio, ya lo vimos. El edema inflamatorio clásicamente es un exudado, ¿verdad? Porque es un líquido rico en proteínas, rico en células, por aumento de la permeabilidad vascular, y el edema inflamatorio, pues obviamente va relacionado a procesos de inflamación, ya sea aguda principalmente y crónica. Entonces, edema inflamatorio es de tipo exudado, edema no inflamatorio, transudado. Les digo, nos centramos principalmente en causas de edema no inflamatorio. Pues tenemos número 1, incremento de la presión hidrostática, ¿verdad? Un ejemplo de incremento de presión hidrostática, pues es algo que nos altere el retorno venoso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de una trombosis venosa profunda, ¿sí? Un trombo que se presenta en las venas profundas en las extremidades, ¿verdad? Obviamente, al tener la sangre estancada, que no regresa, ¿qué pasa con ese sitio donde la sangre se está estancando? Pues aumenta la presión hidrostática. Y al aumentar la presión, se escapa líquido a los tejidos, al intersticio, y surge un edema, ¿sí? La persona que tiene un evento de una trombosis profunda, aparte de que le duele hasta el alma, en muchos de los casos genera dolor, pues se le ve la extremidad. Ustedes ven la pierna, pero pierna, bien hinchada, turgente, molesta, dolorosa, brillante, ¿verdad? Porque aquí la causa es el incremento de la presión hidrostática por algo que nos está alterando el retorno venoso, en este caso un trombo.
También puede haber un aumento de la presión hidrostática con un edema completito del cuerpo. Toda la persona está hinchada. Y esto pues lo tenemos pues con relativa frecuencia en las personas que tienen hipertensión crónica y que desarrollan la famosa insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Es el edema sistémico. La persona que tiene un edema sistémico pues está completamente hinchada. Hinchada de las manos, hinchada de los pies, hinchada de la cara, ¿sí? Porque es un edema completo. En este caso, pues la falla cardíaca es la que nos conlleva a un aumento de la presión hidrostática. Número 2, reducción de la presión oncótica del plasma. Pues ustedes saben que dentro del plasma circulan muchas proteínas y moléculas que le dan una carga al plasma y le da esa viscosidad. Bueno, cuando hay una reducción de la presión oncótica por pérdida de proteínas, por ejemplo, las personas que tienen insuficiencia renal o que tienen cirrosis y no tienen síntesis de proteínas para la sangre, reducen la presión oncótica y al haber una reducción oncótica de la presión oncótica del plasma, se escapa líquido al intersticio. Entonces, las personas que tienen insuficiencia renal, ¿verdad? Pues sí, no es raro que los veamos hinchados. Las personas que tienen cirrosis también, no es raro, ¿verdad? Es común que los veamos que están hinchados. ¿Por qué? Porque en ellos la causa del edema no inflamatorio es una reducción de la presión oncótica. Retención de sodio y agua, pues esto lo tenemos, por ejemplo, en los hipertensos, ¿verdad? Una de las principales alteraciones que tiene la hipertensión la encontramos en un sistema que se llama sistema renina-angiotensina. Ese lo van a revisar en cardio, más a profundidad, pero es un sistema de compensación de la presión arterial, ¿verdad? En el caso de las personas que tienen hipertensión, este sistema renina-angiotensina está alterado y empiezan a retener sodio y agua. ¿Y qué pasa si empiezan a retener sodio y agua? Pues la persona se hincha, tiende a hincharse. Por eso, en mucho del tratamiento que se sigue en las personas con hipertensión arterial, ¿qué es? Pues darle diuréticos. Diuréticos para que orine, para que tire ese exceso de agua y también de sodio. Obstrucción del drenaje linfático, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Si tenemos algo que nos obstruye la salida de linfa, ¿verdad? Como la inflamación crónica, la fibrosis o las neoplasias, pues claro, si el drenaje de la linfa está comprometido, pues también va a haber hinchazón, ¿verdad? El edema, ¿cómo se observa microscópicamente? Como una separación de los componentes de la matriz extracelular, hay aumento de volumen, las células se separan, ¿verdad? Y muy importante, el edema relacionado con tejidos subcutáneos, o sea, el edema que se palpa por abajo de la piel, ¿sí? Esta hinchazón por abajo de la piel y que es difusa, que es por todos lados, casi siempre se asocia a problemas renales o cardíacos de base. Otros conceptos, tenemos el concepto de hiperemia y congestión. Tanto uno como otro se deben a un aumento del volumen de sangre local, ¿verdad? La hiperemia se considera un proceso activo, ¿verdad? Se observa aquí una dilatación arterial importante con aumento del flujo sanguíneo y un tejido que está hiperémico es un tejido que está intensamente de color rojo, ¿sí? Muy rojito, ¿verdad? Mientras que la congestión, ¿sí? La congestión es un proceso pasivo. Aquí se reduce el flujo de salida de la sangre, hay una especie de estancamiento y el estancamiento conlleva, ¿sí? A que el tejido se vea azulado, o sea, lo que le llaman cianótico, ¿verdad? Por un estancamiento vascular y obviamente un acúmulo de sangre desoxigenada. Entonces, dos eventos importantes de aumento del volumen de sangre local es la hiperemia y la congestión. El mayor problema de estos dos eventos lo tenemos en la congestión. ¿Por qué? Porque ¿qué nos lleva a la congestión? Un estancamiento de sangre. ¿Y qué ocurre cuando la sangre se estanca? La sangre desoxigenada se acumula. ¿Y qué ocurre con la oxigenación de los tejidos? Se compromete, ¿sí? Empieza a haber una hipoxia. Entonces, con el paso del tiempo, la congestión crónica conlleva aparición de datos en los tejidos de sufrimiento por hipoxia, ¿sí? Empieza poco a poco a haber rotura de capilares. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la congestión crónica conlleva un aumento de la presión hidrostática, fuga de líquido, ¿sí? Se rompen vasitos y empiezan a haber macrófagos cargados de hemosiderina. La hemosiderina nos representa
el metabolismo de la hemoglobina, ¿sí? Acúmulo de hemoglobina vieja por la rotura vascular. En el caso de los trastornos hemodinámicos, la congestión crónica la encontramos en muchos órganos que presentan sufrimiento, ¿sí? Es un hallazgo relativamente frecuente en la patología hemodinámica y más con una enfermedad muy frecuente en nuestro medio que es la hipertensión arterial, ¿sí? Las personas que tienen insuficiencia cardíaca, una hipertensión de 20, 30 años no tratada, ¿verdad? En muchos de los órganos podemos encontrar este patrón de congestión crónica, ¿sí? Sufrimiento del tejido por un estancamiento de sangre. Aquí está, por ejemplo, la congestión pulmonar crónica muestra un patrón igual, rotura de vasos y acúmulo de material de hemosiderina, ¿sí? Entonces, el patrón de trastorno hemodinámico de congestión nos hace referencia a un sufrimiento de órganos, ¿sí? Por el estancamiento de sangre y una hipoxia en los tejidos, y lo encontramos relacionado a muchas patologías vasculares, principalmente la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a seguir platicando de estos conceptos de congestión. Ya me voy a retirar porque ahorita tengo que ir a atender un asunto. Nos vamos a ver ya sea el día de mañana o el jueves para que los jefes de grupo estén al pendiente. Terminen este capítulo y empiecen a leer la primera parte de enfermedades genéticas, por favor. ¿Sí? Lo que sea, aquí seguimos al pendiente y ahorita me contacto con los jefes de grupo. ¿Sale? Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.